Hola a todos, bienvenidos a esta segunda clase de cómo dar vida a un cuadro. En esta segunda clase vamos a conocer la interfase de este programa que se llama Adobe Photoshop. Es un programa para la manipulación de imágenes y bueno, lo principal que quiero que veamos esta clase es un poco de la interfaz de este programa y aplicar algunos de los conceptos que vimos en la primera clase. Esto para que nos vayamos acostumbrando con este programa con el que vamos a recortar las imágenes para posteriormente poderles dar vida o animarlas. Y bueno, al momento que abrimos el programa de Photoshop, esta es una de las pantallas que nos recibe. Yo estoy utilizando en este caso Adobe Photoshop la versión del 2019, pero casi todas las versiones incluyen una pantalla que lo recibe, como de esta manera. Casi en todas la interfaz va a ser similar. Pero bueno, comencemos con cómo crear un nuevo, una nueva, un nuevo archivo. Aquí en la parte superior vamos a tener algunas de las opciones. Es importante resaltar que el programa yo lo estoy manejando en inglés, pero voy a estar comentando todos los elementos que estoy utilizando en español. Y la razón por la que prefiero utilizarlo en inglés es debido a que es mayor la cantidad de información que se puede encontrar de esta manera y pueden replicarlo más fácil con algunos tutoriales que pueden encontrar en internet o en otras fuentes. Pero bueno, comencemos. Aquí en la parte superior va a haber una pestaña que se va a llamar File o Archivo y al momento en el que yo la abro, aquí me van a aparecer algunas de las opciones. La opción que ahorita nos interesa a crear es Nuevo. Vamos a crear un nuevo archivo. También aquí es importante que siempre al lado derecho nos va a salir el shortcut o el atajo que podemos utilizar con el teclado. En este caso, Control N. Ahora lo voy a presionar con el mouse y me va a salir esta ventana. Esta ventana me va a mostrar como las diferentes opciones para crear un archivo. Como vimos en el tutorial pasado, tenemos varias opciones para poder crear archivos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ancho y el alto. Entonces, yo puedo poner alto y ancho en diferentes medidas. Por ejemplo, aquí tengo pulgadas, píxeles, centímetros, milímetros, puntos y picas. Cada una de estas medidas se puede utilizar para diferentes opciones. En este caso vamos a utilizar píxeles. Como este curso va a estar especializado principalmente en hacer elementos para la pantalla, vamos a utilizar píxeles. Pero ustedes pueden utilizar otro tipo de elementos. Aquí, por default, ahorita me está dando una medida de 300 por 300. Supongamos que yo tuviera 500 por 500, 500 por 300, perdón. Y aquí, por ejemplo, yo puedo poner si quiero tenerlo en horizontal o en vertical. Aquí puedo cambiar las opciones. Aquí tenemos uno de los puntos que platicamos en la clase pasada, que son los píxeles por pulgada. Los píxeles por pulgada, en este caso, podemos trabajarlos a 72, si vamos a trabajar algo para pantallas, a 150, si es una impresión que no necesita tanta calidad, o 300 píxeles por pulgada, si es algo que se va a imprimir. O pueden utilizar más en caso de que sea una impresión más especializada. Aquí abajo vamos a tener el modo de color. Recordemos que vimos tres modos de color, que están el RGB, el CMYK y el LAB. También podemos utilizar bitmap, que únicamente si nos acordamos del concepto, va a poner las imágenes en blanco y negro. O en escala de grises. Ahora para la siguiente, bueno aquí por ejemplo vamos a trabajar imágenes únicamente para pantalla, entonces es importante trabajar en modo RGB y las imágenes las podemos trabajar a 8, 16 o 32 bits. Aquí en este caso podemos trabajarlas a 8 bits si no tenemos ningún problema. Después aquí podemos poner el fondo, si queremos que nuestro fondo sea blanco, negro o tengamos algún tipo de fondo en especial. En este caso, a mí me gusta tener el fondo en transparente para que podamos ver como lo que estamos poniendo en la pantalla. Y aquí adelante hay otros tipos de aspectos que en realidad no voy a tocar en esta parte introductoria, pero es importante que sepan que acá hay otras opciones que podemos manejar. También para que veamos, Photoshop tiene ciertos predeterminados con los cuales ya podemos trabajar un poco reafirmando lo que habíamos comentado en el video pasado. Por ejemplo, si vamos a utilizar foto, generalmente se utiliza algo para elementos digitales. Si vamos a utilizar, y si se fijan aquí aparece el modo RGB,
y la resolución de 300 píxeles por pulgada. Si vamos a utilizar algo, por ejemplo, para imprimir, sigue teniendo 300 píxeles por pulgada y aquí es importante, generalmente, si vamos a imprimir, utilizar CMYK. También, si vamos a utilizar arte de ilustración, aquí 300 píxeles por pulgada. Si nos fijamos en web, baja a 72. De la misma manera, pues, si realizamos cosas para móviles o para film y video, que sería como el principal que nosotros vamos a utilizar. Aquí tenemos algunas de las resoluciones. Por ejemplo, una resolución de HDTV significa High Definition Television y la definición de 1920 por 1080 píxeles a 72 píxeles por pulgada. Entonces, por ejemplo, ahora podemos empezar utilizando uno de estos presets o estos elementos ya predeterminados. Y si lo presionamos dos veces, nos creará el archivo con estas características. Aquí podemos también cambiarlo, podemos ponerle también en transparente y listo, va a crearnos el archivo. Esta es la interfaz de Photoshop, ya cuando abrimos como tal un nuevo archivo. Si ustedes no ven la misma interfaz que yo tengo ahora, puede ser debido a que tienen un diferente espacio de trabajo. Los espacios de trabajo son las maneras en las que podemos acomodar Photoshop para poder trabajar de manera personalizada para lo que vayamos a hacer. Estos espacios de trabajo los podemos encontrar aquí, que se llamarían los workspace. Y por ejemplo, yo estoy utilizando ahorita el Essentials, que es el que está por default. Y también podemos, por ejemplo, trabajar, si vamos a trabajar cosas para 3D, las propiedades cambian. Si vamos a utilizar los elementos 3D, parece ser que no están incorporados en unas versiones pasadas de Photoshop. Me parece ser que se incorporaron a partir del 2015. También tenemos, por ejemplo, aquí otros espacios de trabajo. Por ejemplo, si vamos a pintar, aquí nos dan diferentes paletas de color. Y tenemos también, por ejemplo, digo, para diferentes cosas. Si yo quisiera crear mi espacio de trabajo predeterminado, esto significa que yo, por ejemplo, supongamos vamos a regresar al espacio de trabajo esencial. Pero supongamos que yo soy una persona que me gusta trabajar de manera más limpia. Entonces no me gusta tener tantas cosas aquí. Y por ejemplo, podría quitar esta ventana para sacarla, la presiono y la arrastro. Y los puedo eliminar. También, si quiero expandirlos para ver las opciones, los presiono encima. O, por ejemplo, aquí voy a eliminar todos estos. Y yo quiero, generalmente vamos a utilizar, ahorita vamos adelante, vamos a ver estos. Eh, Supongamos que yo quisiera guardar este espacio de trabajo así. Aquí puedo ponerle espacio de trabajo y puedo ponerle nuevo espacio de trabajo. Y aquí puedo llamarlo como espacio Pablo. Y aquí en espacios de trabajo va a aparecer espacio Pablo. Entonces, podemos, también pues, supongamos que ahorita me regreso a Essentials y perdí estos elementos. Pero lo que puedo hacer es que me vaya a Workspace y le ponga Reset Essentials o reiniciar esenciales y me van a salir nuevamente los elementos que están como predeterminados en este elemento. Aquí en la parte izquierda vamos a tener todas las herramientas con las que vamos a trabajar. Estas herramientas van a ser con las que vamos a desarrollar parte del curso y con las cuales vamos a empezar a recortar herramientas. En la parte superior vienen los menús de cada herramienta. Supongamos si yo aquí elijo esta, los menús van a cambiar para cada una de ellas. También cada una de ellas es importante saber que dentro de cada una hay diferentes herramientas. Si yo lo dejo presionado, me va a salir aquí las diferentes herramientas que se encuentran dentro. Cada una va a tener un uso. En las versiones, me parece ser que las CC, los Adobe Photoshop CC, cuando nos posicionamos encima, nos dice para qué son cada una de las herramientas. Y aquí en la parte inferior tenemos el zoom que estamos aplicando. Por ejemplo, yo aquí si quisiera hacer un 100% de zoom. Y también puedo poner acá abajo, puedo ver cómo está compuesto mi archivo. Entonces aquí me dice que tiene 1920 píxeles por 1080 píxeles a 3 canales y una resolución de 72 píxeles por pulgada. Y aquí también hace la conversión a centímetros. Si yo quisiera crear un nuevo archivo, lo único que tendría que hacer es irme a nuevo, archivo, nuevo, y aquí me van a salir las opciones. Aquí también puedo por ejemplo, crear formatos especializados. También es importante que si nosotros cortamos una imagen de algún lado y aquí lo intentamos
la intentamos pegar, hay veces que en esta parte donde dice personalizado o custom, nos vienen las medidas ya para crearlo. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué pasaría si yo lo subiera a 32 bits? Aquí me va a salir que es un archivo con las de igual 1920 por 1080, tres colores y 72 píxeles. Pero el momento en el que yo guarde este archivo va a tener un mayor peso. Y creo que por este tutorial me gustaría poder mantenernos con esta parte de la interfaz para, para familiarizarnos con ella. Aquí arriba también podemos tener elementos para buscar dentro de la interfaz de Photoshop. Y también, bueno, aquí tenemos las diferentes pestañas. También un dato curioso es que si presionamos la tecla F, podemos cambiar el espacio de trabajo para trabajar más cómodos. Si a ustedes no les aparece también esta se llama la regla. Y aquí vamos a poder ver las diferentes cosas que podemos ver en pantalla. Entonces aquí puedo desaparecer o quitar esta regla. Como vemos, Photoshop es muy personalizable para trabajar de diferentes maneras. Más adelante vamos a ver cuáles son las maneras con las que vamos a trabajar nosotros y nos vemos en el siguiente tutorial.